Hola, soy Edurne, diseñadora creativa y fundadora de Lagar, un universo y ecosistema creativo que se divide en Lagar Studio, el estudio de diseño gráfico y comunicación, y Lagar Art, una marca de papelería y herramientas para la creatividad humana. En este espacio hablaremos de emprendimiento con alma. Entrevistaré a personas creativas, emprendedoras y valientes que han creado su camino desde el propósito, para inspirarnos y recordarnos que emprender haciendo lo que más nos gusta no solo es posible, sino que además existen múltiples formas de vivir alineados con lo que somos en esencia y vibrar bien alto. Bienvenidos y bienvenidas a Emprender con Arte. En este primer capítulo del podcast me parecía muy importante empezar por mí. Así que os voy a contar quién soy, por qué he creado este espacio, qué significa para mí emprender, cómo he llegado hasta aquí y cuál es el propósito que me mueve. Porque si vamos a hablar de propósito, tengo que empezar por el mío. Y es que, bueno, siendo totalmente honesta, no me podía imaginar que a día de hoy estuviera donde estoy. Dicen que el camino se hace al andar, pero yo siento que en realidad el camino también me ha andado a mí. A veces he sido yo la que he escogido, pero otras ha sido la propia vida la que me ha empujado a mirar hacia otro lado queriéndolo yo o no. Y por eso, hoy, os voy a contar mi historia, no como una línea recta, sino como una serie de realineaciones, que es lo que verdaderamente ha sido. Para poneros en contexto, cuando yo era pequeña, era la típica niña a la que le gustaba muchísimo cantar y bailar. Era muy fan de las Spice Girls, me pasaba los recreos montando coreografías con mis amigas y uno de mis momentos favoritos en la escuela era cuando llegaba el momento de preparar la obra de teatro de Navidad. Como extraescolares hice danza jazz, luego patinaje artístico sobre ruedas y finalmente ballet. El ballet la verdad es que fue mi gran amor y marcó mi infancia e incluso mi adolescencia. Mi pasión por el baile vino principalmente de mi primera profesora de danza clásica en el colegio, que se llamaba Yolanda, y también influenciada por la película de Billy Elliot que vi 1000 millones de veces. Tal era mi obsesión que cuando tenía 14 años, quizás incluso antes, creo que era segundo de la ESO, le dije a mi padre que quería ser bailarina y que me llevara a hacer la prueba para entrar en el Instituto del Teatro. La verdad es que la experiencia fue muy dura porque yo no tenía el nivel, a pesar de que llevaba unos años haciendo ballet en una escuela de mi pueblo. No lo viví del todo como un trauma, pero sí que noté dentro de mí que el sueño de ser bailarina quedaba atrás. Y fue como si la vida me dijera, no, tu destino no es por aquí. A pesar de esa negativa, seguí bailando porque mi amor por el ballet era muy grande y en paralelos continuaba siendo una buena estudiante. De hecho, se me daba muy bien todo. Así que cuando llegó el momento de elegir carrera, no sabía muy bien por dónde tirar. Como se me daba tanto bien la física y las mates como la parte creativa, finalmente decidí que lo mejor para mí era la arquitectura. Además que mi madre era arquitecta y mi padre ingeniero, así que quieras o no era algo que me era familiar. Como opciones también puse, si me acuerdo bien, diseño y luego cine y fotografía, que en ese momento me había dado muy fuerte con el cine. Apenas unos meses después de empezar la carrera de arquitectura, por allá en el 2013, ya me di cuenta de que era totalmente incompatible mantener las dos cosas, puesto que el nivel de ballet en el que estaba era muy exigente y la carrera además era muy demandante. Y ahí fue cuando tuve que tomar la dolorosa decisión de dejar definitivamente el ballet y centrarme full time con mis estudios. No me voy a alargar mucho explicando cómo fue la experiencia estudiando arquitectura porque esto realmente daría para un capítulo entero, pero digamos que hubo de todo. Lo que sí me llevo a día de hoy fue todo lo que aprendí sobre historia del arte y también algunas técnicas de representación usando acuarela y también tinta china y bambú. De hecho, las ilustraciones que hago hoy en día son con tinta china y lo aprendí por aquel entonces. Durante la carrera, además, desarrollé mi pasión por todo aquello que era visual y, a diferencia de mis compañeros, dedicaba muchísimas horas a escoger la composición en la lámina, la tipografía, el color, etc. Además, previamente a la graduación, me fui de Erasmus un año entero a París y allí estuve trabajando en un despacho de arquitectura donde les ayudaba sobre todo con la comunicación de sus proyectos a través de redes sociales. Nada más terminar la carrera, empecé a trabajar en un estudio no muy bueno, donde cobré, ojo, 700 euros por un mes a jornada completa. La suerte, que en ese momento fue más una desgracia, fue que cuando llevaba un solo mes de trabajo
me echaron de forma totalmente inesperada. Siempre me acordaré de cómo me sentí, porque hasta ese momento nunca antes me habían echado. Me sentí injustamente tratada y como si fuera una inútil. Pero la verdad es que a día de hoy doy las gracias 1000 veces por eso. Aquí llegó la segunda realineación. Justo buscando trabajo por allá en febrero o marzo del 2020, de repente llegó el confinamiento. No tenía trabajo y ni tan siquiera podía buscarlo, puesto que el mundo entero estaba absolutamente paralizado. En esa pausa impuesta, me pregunté qué quería hacer realmente con mi vida. Y abrí un canal de YouTube, pues era algo que hacía años que quería experimentar. Me compré todo el set completo de grabación y empecé a probar con algo nuevo para mí, que era comunicar desde la voz, usando mi imagen y explicando todo lo que sabía sobre diseño y arquitectura desde mi propia visión. Descubrí que me gustaba mucho comunicar. Eso me llevó también a la siguiente decisión: estudiar por fin diseño gráfico. Y me inscribí en el máster de diseño gráfico de Lisaba, que duraba 1 año. No solo quería comunicar, quería hacerlo con belleza, con intención y con herramientas gráficas y visuales. Mientras estuve estudiando el máster, trabajé en un estudio de interiorismo. Y allí tuve otra vez una de esas certezas incómodas. Me aburría profundamente. Me pasaba el día mirando las horas y no pasaban los minutos. No era para mí. Y sentía que mi creatividad allí no servía para nada. Así que decidí probar suerte y juntar los dos mundos y apliqué a una oportunidad de diseñadora gráfica en un despacho de arquitectura. Allí conocí a una diseñadora senior que me enseñó muchísimo. Aprendí a hacer posts para redes sociales, webs y maquetaciones, aplicando siempre la comunicación, y me enamoré. Sentí que algo hacía clic, que por fin había conseguido unir lo que más me gustaba. Pero no todo fue ideal, no. Hacía muchas horas extra, me trataban mal y acabé con una crisis de ansiedad. Tanto era así que acabé con la baja y en plena baja me despidieron. Otra vez, otra caída, otra realineación, porque esta vez sí tuve que tocar fondo para ver la luz. Me tomé un tiempo para recuperarme, pero un mes después fui a una entrevista en otro estudio. Iba por un cargo de arquitectura, en concreto para rehabilitación, pero el entrevistador, al ver mi perfil tan dual, me preguntó: «A ver, ¿pero tú hacia dónde quieres ir realmente?». Y por primera vez fui totalmente honesta y transparente. Y le dije: «Hacia lo gráfico». Y así, sin buscarlo, de repente, aunque yo venía por otra cosa, me ofreció un puesto en su equipo como diseñadora, porque justo estaban haciendo un rebranding en su empresa y necesitaban a alguien como yo para implementarlo. Así es como la vida te premia cuando te atreves a ser clara, cuando te alineas con lo que de verdad deseas. A raíz de la experiencia anterior que había tenido, decidí trabajar en ese sitio, pero solo a media jornada, porque había entendido que ningún proyecto ajeno merecería toda mi energía. Y también, siendo sinceros, porque empezó a nacer en mí la creencia y la certeza de que mi camino pasaba por emprender algo propio. ¿Y cómo supe eso? Pues muy sencillo, porque por fin había encontrado un sitio donde tenía un empleo fijo, un contrato fijo, con un buen sueldo, con un buen equipo, donde me sentía como en casa, pero sin embargo, una voz dentro de mí me decía: «No es por aquí, no es por aquí», y no acababa de sentirme totalmente a gusto. Y veía a aquellas personas que emprendían sus propios proyectos, escuchaba podcasts sobre emprendimiento y mis ojos brillaban. Claramente era algo que llamaba mucho a mi alma y con lo que resonaba fuertemente. Fue por eso que busqué en ese momento compaginar con el primer empleo, con el que tenía un contrato media jornada, otro empleo de autónomo, y di con un trabajo de comunicación y coordinación en una agrupación de jóvenes arquitectos. Así fue como en junio de 2022 me di de alta como autónoma en España. Y compaginando los dos trabajos estuve más o menos entre 1 año y 1 año y medio. Eso me permitió probar a la vez los dos sistemas y me di cuenta de qué cosas funcionaban mejor para mí. Supongo que os lo podéis imaginar, ¿verdad? Y es que yo lo que quería
era más libertad, además de tener la sensación que dirigía yo mi propia vida. Y fue en ese contexto donde de repente un día llegó otra oportunidad inesperada a mi bandeja de email. Un día cualquiera recibo una propuesta para empezar a dar clases en una universidad privada de reputación de aquí en Barcelona. Y eso abre un nuevo capítulo en mi vida donde recupero mi pasión por comunicar desde mi autenticidad. La verdad es que nunca había dado clases y al principio me pegó muy fuerte el síndrome de la impostora. No paraba de preguntarme qué hacía allí y pensaba que en cualquier momento iban a aparecer para decirme que no tenía suficiente nivel y a echarme. Pero eso evidentemente no pasó. Al contrario de lo que esperaba, me encantó dar clases y descubrí otra vocación, la de formadora, mentora, acompañante, coach o como le quieras llamar. Además, las clases estaban muy alineadas con esa libertad que yo tanto ansiaba. El caso es que se me dio tan bien que me llegaron a contactar de otra universidad de diseño privada de Barcelona, también de alta reputación, para proponerme dar clases en el máster. Y allí fue cuando tuve que tomar la decisión de dejar alguno de los trabajos porque no podía con todo, no me llegaban las horas. Y sopesando las opciones, finalmente, y aunque me dolió, decidí dejar el primero de los trabajos, donde me sentía familia y donde por fin me sentí valorada por primera vez. Pero tengo claro que lo hice por algo mayor, por mí, por mi propio propósito y porque tenía claro cuál era mi camino. Ahora igual lo he dicho muy a la ligera, pero esto realmente fueron sesiones de terapia, hablando mano a mano con mi psicóloga y lloré muchísimo. Pasé un duelo duro por ese trabajo que tanto me quería, pero sin duda eso abrió la puerta que yo tanto ansiaba. Me convertí en autónoma totalmente. Empecé a trabajar desde casa y tenía encargos, proyectos de clientes varios. Llegaban por recomendación, etc. Estuve mucho tiempo por mi cuenta y tenía 2 clientes fijos, la Asociación de Arquitectos y por otro lado una asociación de músicos. Y mientras tanto, además de las clases, también salían encargos puntuales de una web por aquí, otra web para allá, un rebranding, otra web, otro branding. Pero ahora tengo que hacer un poco una pausa en el camino. De hecho, tenemos que volver un poquito atrás. Porque en el año 2023 yo decido diseñar mi primera agenda. Aún no había empezado a dar clases y estaba trabajando en el despacho de arquitectura a media jornada combinándolo con el otro trabajo como autónoma. Y en ese momento es cuando se me pasa por la cabeza la idea de aquello que siempre había querido hacer, que era probar a diseñar mi propia agenda y meterme de lleno en el mundo de la papelería, que era algo que me apasionaba. Es que como habéis podido comprobar, he hecho muchas cosas en mi vida y muchas veces todas a la vez, con lo cual he tenido que ser una persona muy organizada. Mi agenda y mis libretas han sido mis mayores compañeras de vida, un espacio terapéutico de acompañamiento, organización diaria, mensual, anual, vital. De hecho, me atrevería a decir que mi camino probablemente hubiese sido muy distinto si no hubiera podido contar con las libretas y las agendas que usé. La verdad es que he usado agendas y libretas de millones y millones de marcas, pero la que más me ha gustado siempre ha sido Charuca. No solo por la calidad de la papelería, sino por el concepto que hay detrás y todo lo que Charo explica en su podcast. Fue gracias a ella que me empecé a creer que realmente podía montarme una vida que me gustara y que estuviera totalmente alineada con mi forma de ser. Ella muchas veces explica que probó muchos negocios antes de dar con su negocio actual. Y su negocio, de hecho, salió de la mezcla entre las cosas que más le gustaban en la vida. Así que se me ocurrió mezclar mis 2 grandes pasiones, el arte y el papel. Y con los conocimientos de diseño gráfico que tenía en ese momento era más que suficiente. Así que me puse manos a la obra y en unos 1 o 2 meses tenía 24 ilustraciones hechas a mano, que luego escaneé, edité, etc., y una maquetación en InDesign de lo que iba a ser mi primera agenda. Para hacerlo, saqué horas de donde no había. Me acuerdo que volvía de mis 2 trabajos y me ponía a diseñar como a las 8 de la tarde hasta las 10. Y allí fue cuando me di cuenta de que esto era lo que realmente quería hacer. Porque me sentía tan bien que me importaba una mierda, tal cual lo diré, la hora que era, lo cansada que estaba. De hecho, estaba en el trabajo y pensaba cuándo era la hora de salir para poder ir a mi casa y ponerme a diseñar. Y el 15 de enero del año 2023 fue cuando salió a la luz la primera agenda diseñada por mí y con mis ilustraciones.
Creo que hice unas 30 unidades y las vendí casi todas, sobre todo a amigos y familiares. Y para mí, bueno, no os podéis imaginar el éxito que supuso haber conseguido materializar eso que tantas ganas tenía de crear. Tener la sensación de que por fin tenía entre mis manos algo que había salido 100% de mí y que sentía que me representaba, que vibraba en mi misma esencia. Así que con esta misma ilusión, el año siguiente quise profesionalizar más esto, ir un paso más allá. Hice dos cosas. Por un lado, creé una página web y me abrí una tienda online. Y eso supuso también dar de alta esa actividad en Hacienda, cosas que los autónomos que me escuchen entenderán. Y por otro lado, experimentar más y hacer dos modelos, uno de vista diaria y otro de vista semanal. Empecé a ver las diferencias entre el producto físico y el producto digital y la importancia que tenía calcular bien el número de unidades para luego no tener pérdidas. Esta segunda edición también la vendí sobre todo entre amigos y familiares, puesto que no invertí casi nada en marketing, así que me fue muy difícil conseguir clientes nuevos. Ahí me di cuenta que si realmente quería tomarme esto como un negocio, tenía que asesorarme. Que me gustaba mucho hacer libretas y agendas, evidentemente, pero yo lo que quería era ganarme un sueldo con esto. Quería hacer un negocio rentable. Así que con todo esto nos plantamos en julio de 2024, unos meses después de haber lanzado la segunda colección de papelería, que me dio pérdidas. Y con la voluntad de hacer de esto algo solvente, me apunto a un programa de Barcelona Activa que se llama Crea Media, que lo que hace es de forma gratuita dar asesoramiento y formación a proyectos del mundo del arte y la creatividad que justo están empezando. Fueron 4 meses en los que los jueves era el día más feliz de la semana. No os podéis imaginar lo motivada que yo estaba. Cuando llegaba el jueves a las 10 de la mañana, y ahora lo estoy explicando y se me saltan las lágrimas de los ojos, y era feliz de saber que iba a ir a un sitio con más gente emprendedora a que me explicaran cómo darle forma a lo que tenía entre manos. Y ahí es donde aprendí a hacer un business model Canva, un modelo de negocio que fuera algo que tuviese sentido y también un plan financiero vinculado a esto, un plan de marketing, es decir, todas las diferentes patas que configuran un negocio de verdad. Yo esta formación me fue tan bien que al final cuando tuve que presentarlo haciendo un pitch elevator, que para quien no le sepa es como una especie de discurso que va al grano y resume los puntos más importantes del proyecto, creo que eran en 3 minutos, que es muy poco tiempo, con la intención de convencer a los posibles inversores de que invirtieran en el proyecto. Solo que en este caso no eran inversores, sino que había un primer premio que eran unos 3.000 euros y en este caso me quedé a las puertas, quedé tercera. Pero bueno, no pasa nada. Lo que me llevo es que incluso me dieron clases de oratoria y supe desarrollar muy bien lo que es un discurso de venta. Aunque bueno, un poco de financiación hubiese estado bien. Pero lo más importante fue que me sirvió para darme cuenta de la potencialidad real de lo que tenía entre manos. Porque en ese momento ya no estaba haciendo agendas con mis ilustraciones. No, en ese momento di con la idea de transformar aquello en una marca de papelería y herramientas para la creatividad humana, que bien podían ser a través del papel o a través de cursos, talleres, de cualquier otro formato, y no solo usar mis propias ilustraciones, sino que eso podría significar colaborar con otros artistas y ayudarles a difundir su obra. Dicho de otra forma, Lagarde d'Art por fin tenía cara y ojos y se había convertido en una plataforma que tenía el potencial para convertirse en una gran comunidad de artistas y creadores, que ponía además en el centro la creatividad humana. A partir de ese momento, la marca solo ha hecho que crecer. En el año 2025 volví a hacer otra colección y en este caso pude adelantar un poco la producción alargando los meses de venta. Además participé y fue seleccionado el proyecto en el Fat Market, que es un mercado de diseño de aquí en Barcelona, y eso me permitió conseguir más visibilidad. También empecé a darle caña al tema de la distribución, generé un dossier de ventas y lo llevé a varias tiendas cuyos valores podían encajar con los míos, mayoritariamente concept stores y tiendas de diseño. A día de hoy, la marca de Lagarde d'Art tiene producto distribuido en 5 tiendas en toda Barcelona. Con todo esto, efectivamente, hemos vuelto al presente. Y es que hace prácticamente poco tuve
otra iluminación, que hasta la fecha, y esto lo sabréis si habéis estado atentos y si habéis escuchado todo lo previo, que creo que no me he dejado nada, o al menos lo he intentado, he estado trabajando como diseñadora gráfica por un lado, teniendo esos encargos puntuales, 2 clientes fijos y dando clases, es decir, bastante pluriempleada, pero bueno, ser autónoma es lo que implica. Y por otro lado, desarrollando mi marca de papelería. El momento eureka viene de darme cuenta que quizás los clientes con los que estaba trabajando no eran los que yo quería para el resto de años venideros y que tenía que darle una vuelta a ese negocio para poder tener una estructura más sólida a largo plazo. Y en el momento de plantearme cuál sería mi cliente ideal, me doy cuenta de que mi propósito como diseñadora es ayudar a artistas y creativos a dar visibilidad a su marca, ya sea a través de diseño gráfico o branding, como de la papelería, o incluso a través de este podcast. Y como siempre es mejor un pájaro en mano que 100 volando, dije, voy a unir las dos cosas, porque todo lo que he estado haciendo todo este tiempo, en realidad, estaba extremadamente relacionado. Solo que eran las dos caras de una misma moneda, servicio y producto, lo que hay detrás y lo que se ve, lo que es más visible. Y aquí es cuando nace Lagar como ecosistema creativo, del cual cuelgan, por un lado, el estudio de diseño gráfico, que es Lagar Studio, y por otro lado, la marca de papelería creativa y herramientas, que es Lagar Art. Además, como buen culo inquieto que soy, y es que tengo una ambición que nunca se acaba, este año me he vuelto a apuntar a otro programa que en este caso está enfocado a la consolidación de negocios que ya existen desde hace ciertos años. Y quieras o no, hace 3 años que soy autónoma y muchos más años que todo esto se venía cociendo. Y en el momento que me encuentro ahora, estoy determinada a consolidar Lagar y tirarla adelante como un proyecto que tenga un potencial de crecimiento espectacular en los próximos años. Mi determinación es que consigamos clientes de branding que estén alineados con nuestro cliente ideal y que además, por otro lado, las colecciones del año 2026 de papelería estén totalmente enfocadas hacia perfiles creativos. ¿Por qué? Porque si de alguna forma tengo que decirlo para que se entienda, el Ikigai, lo que he venido a hacer a este mundo, tiene mucho que ver con la creatividad. Para mí, emprender y crear van de la mano. Casi son las dos caras de la misma moneda o la misma cosa. En esencia, son lo mismo. Cualquier persona que sea emprendedora, lo que le gusta, seguro, o gran parte de lo que le gusta de ello, aparte de la libertad de otras cosas, es crear. Emprender es crear constantemente. No tener miedo a reinventarse y tener ambición y tener curiosidad y no tener miedo o tener miedo pero aún así seguir adelante. Yo quiero ayudar a esas personas a que sean capaces de transformar su marca personal o su negocio en algo visual, que sea capaz de conectar con la audiencia a quien se dirigen, con su tribu, con su clan, con su misma energía. He aprendido que mi energía es limitada y que solo puedo dedicarla a aquello que realmente me llena, que no voy a perder ni más energía ni más tiempo con algo o alguien que no vibre en mi misma sintonía y que no me haga sentirme plena y realizada. No quería que esto fuese un discurso extremadamente motivacional. Sin embargo, aparte de que se me da bien y soy una motivada de la vida, tengo que decir que para emprender es muy importante tener una actitud. Así que, tú que me estás oyendo, si no eres emprendedor, pero te pasaba como a mí, sentías que no encajabas en el sistema, sentías que tú tenías un propósito mayor de lo que aparentemente estabas haciendo, escucha esa voz, porque tienes razón. Aunque ahora creas que estás muerta en vida, puedes encontrar algo que te haga vibrar, que te haga levantarte por las mañanas con ganas de saltar de la cama y hacer y crear y que te haga que te haga venir ganas de llorar realmente cuando pienses en eso de la felicidad. Y si ya eres emprendedor y estás en este camino, bueno, tú y yo sabemos que esto no es un camino de rosas. Te acabo de contar mi historia. Y en el momento que estoy ahora, pues aún estamos a tiempo de que salga mal y podemos fracasar. Y puede ser que pase, y me da igual que pase. O sea, hay que dejar que la vida siga su curso.
muchas realineaciones he vivido y estoy segura de que vendrán muchas más. Pero si algo he aprendido es que cada vez me escucho más a mí misma y que ahora cada vez menos hace falta que la vida me dé el golpe, sino que cada vez más soy yo la que me doy cuenta de hacia dónde tengo que tirar y si por donde estoy yendo en realidad no es lo correcto para mí y necesito ir hacia otro lado. Soy más honesta conmigo misma. Bueno, ya para terminar, perdonad porque realmente creo que este final ha sido muy intenso, deciros que estoy muy contenta también de haber abierto este espacio para el emprendimiento y para el arte, que si eres emprendedor, si eres artista, este es tu lugar. Próximamente iré subiendo entrevistas a personas emprendedoras y dentro del mundo de la creatividad, que son de mi entorno, para empezar. Y luego, bueno, igual vamos variando un poco el perfil, pero de momento los que he ido conociendo estos años de formación y espero que os sirva mucho. Me gustaría acabar todos los capítulos con un consejo y en este caso el consejo de mí hacia vosotros en caso de que queráis emprender es siempre desapegaros de la idea del éxito. Es decir, considerad que podéis cometer errores y que podéis fracasar, pero no pasa nada, no pasa nada, la vida sigue. Hasta que os muráis, mientras tengáis vidas, hay algo siempre más allá. Esto es súper escorpiano y es que mi sol en Escorpio me lo estaba pidiendo decir, pero siempre hay algo más allá y sobre todo tened en cuenta que si estáis siguiendo vuestro propósito, no puede salir mal. El resultado final siempre os va a llevar a una mayor felicidad. Así que felicidades, valientes, por estar aquí, por hacer lo que hacéis y dadle duro. Estáis por el camino correcto y a seguir. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.